Acabo de volver de unas jornadas sobre violencia sexual que organizó el Ayuntamiento de Onda, en Castellón, aquí en España, que estuvieron súper bien, centradas sobre todo en la parte de la educación y evidentemente la coeducación, ¿no? Cómo podemos abordar desde el ámbito educativo, ya sea familias, ya sea docentes, ya sea cualquier profesional que esté dentro de ese campo, cómo podemos trabajar para prevenir y erradicar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Y como siempre que vengo de unas jornadas, congreso, etcétera, pues eso me pone la cabeza a funcionar y a darle vueltas. Por eso este es uno de esos vídeos sin guión, bueno, con un poquito de guión, pero no con guión súper preparado, en el que quiero compartir un par de cosas clave que me parecen muy importantes para la coeducación y para la prevención y erradicación de la violencia sexual. Una de las consecuencias de que la coeducación no esté sistematizada en los centros educativos en general es que el alumnado, un mismo grupo de alumnado, recibe charlas, talleres, etcétera, de un montón de profesionales distintos sobre el mismo tema, y esperamos que con esa información sean capaces de juntar las piezas. Y esperamos también que por ciencia infusa, sin un plan o alguien que coordine ese plan, todo ese conjunto de profesionales den información coordinada, es decir, complementaria para ese grupo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no pasa así, que tú llegas a un grupo, habitualmente no sabes qué han escuchado antes, qué es lo que van a escuchar después, vas a esa charla, a ese taller o lo que sea, prácticamente a ciegas, y al final, sin darte cuenta, acabas repitiendo información o acabas aparentemente hablando otra vez de lo mismo de la misma manera, con lo cual es muy poco efectiva esa intervención. Yo creo que sería mucho mejor, aparte de evidentemente sistematizarlo, al menos tener un itinerario y que tú coordines la información, que tú me refiero a la persona que organizas ese itinerario, pues tengas en cuenta qué han aprendido, qué han escuchado, qué nuevo. No todo vale es perder el tiempo. Es importante que las cosas estén un poco organizadas. Bueno, dejando esto a un lado, una de las consecuencias también de esta información disgregada es que muchas veces nos quedamos en lo superficial. No da tiempo y no da lugar la profundización en cada uno de los temas. Entonces, al final, la coeducación y la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas se queda en un hashtag o en un titular, ¿no? Di no a la violencia de género, que lo vemos siempre en las pancartas y demás, que hay que tenerlo, que es muy importante, hay que ponerle títulos, pero eso nos tiene que servir para trabajar con ello, no simplemente para salir al patio, hacernos una foto y ponerlo de pancarta en la entrada del instituto o en la fachada del centro educativo. Uno de los titulares o hashtags sobre los que creo que trabajamos muy poco y es súper importante, y en violencia sexual, para qué os lo voy a contar, es el de no es no. No es no, sabemos que nos dedicamos a esto y trabajamos en cuestiones de feminismo, que lo que pretende es reforzar, meter en la cabeza de los hombres, porque al final es de lo que estamos hablando, que cuando una mujer dice que no, quiere decir que no. Y entonces tú tienes que asumir ese no y parar. No vale insistir, no vale coaccionar, no vale presionar, no vale ejercer violencia, no. Si alguien te dice que no, es que no y ya está. ¿Qué pasa para el alumnado? En general, que esto no es tan sencillo, no es tan claro. El no es no se queda como hay que ser buenos, hay que respetar, las relaciones se basan en la confianza, pero aterrizar eso a la vida cotidiana es muy complicado y lleva mucho más trabajo y mucha más profundización. En primer lugar, para que un no sea no, tienen que pasar dos cosas que en el patriarcado no pasan. Primero, que la mujer sea capaz de articular ese no, que la mujer sea capaz de poner ese límite, y es algo que las mujeres aprendemos que no debemos hacer. Nuestros límites nos sirven, porque nuestra palabra nos sirve en un sistema de desigualdad en el que nuestro mandato de género es servir y agradar. Poner un límite, decir que no sirve ni agrada a la otra persona, nos sirve y nos agrada a nosotras, con lo cual eso es un problema conceptual. Por eso con las niñas hay que trabajar la capacidad de formular sus deseos, de verbalizarlos, de explicitarlos y de poner esos límites. Paso uno que necesitamos. Y por otro lado, y de esto es de lo que os quería hablar hoy sobre todo, los niños y los chicos y los hombres tienen que ser capaces de asumir ese no y respetarlo. Y entender que eso es un límite que les dice que tienen que parar y que hasta ahí llegaste y de ahí no puedes pasar y punto pelota. Y si te molesta y te frustra y te hace sentir mal, te aguantas. Y esto de te aguantas
Lo traigo porque lo he escuchado justo este fin de semana, porque tuve la grandísima suerte que de la que me iba de Onda y volvía aquí a Asturias, daba una conferencia Mónica Alario. Mónica Alario es la autora de este súper libro que os recomiendo muchísimo, si no lo habéis leído, que se llama Política sexual de la pornografía, sexo, desigualdad, violencia. Está en la colección de Feminismos y es muy importante en general, como feministas, es muy interesante de leer porque es por fin teoría, y digo por fin porque me da la sensación de que en el feminismo y sobre todo en coeducación nos vamos siempre mucho a la práctica, a esto cómo lo hago, pero si no tenemos la teoría detrás, no hay cómo posible. Entonces, esta es la obra, el trabajo de una filósofa, y entonces es muy interesante a efectos de hacernos pensar cómo funcionan las estructuras. Entonces, este libro recomendado. Encontráis a Mónica Alario también en un montón de conferencias, cursos, etcétera, online, que la podéis escuchar. Pero si la podéis escuchar en directo, os lo recomiendo muchísimo porque yo ya había visto conferencias y charlas suyas online y ni color, evidentemente, con el directo. Esto como todo, los directos siempre funcionan mejor. ¿Y qué fue una de las cosas que me interesaron muchísimo de toda su conferencia, que fue muy buena? Específicamente cómo esto del no es no se relaciona con la pornografía. Sabemos que la pornografía mainstream llega a todo el mundo, a todos los chicos hoy en día desde edades muy tempranas. Sabemos que hay niños desde los 8 años que ya están viendo pornografía, no necesariamente porque hayan dicho soy un niño muy precoz, voy a internet a buscar porno, sino porque se lo encuentran, porque el porno aparece, porque el porno vive sin control en el mundo de internet, en el mundo online, y los niños tienen acceso al mundo online muy pronto y muchos de ellos sin ningún tipo de control, ni supervisión, ni acompañamiento. Entonces, los niños, por lo que sea, o algunos niños, se encuentran muy pequeñitos con el porno. Y aunque el tuyo, el mío, no se lo haya encontrado, en el patio del cole se juntan y hablan de eso. ¿Por qué? Porque obviamente el que lo ha visto sabe que eso es algo para comentar. Y entonces lo cuenta a su manera. Y entonces los otros te llegan a casa y te preguntan, ¿no? Oye, fulanito en el recreo me ha hablado de esto, o qué es follar, o qué es porno. Y eso me lo dicen docentes y me lo dicen madres, semana sí y semana también. Eso lo tenemos ahí. Sabemos que eso es un problema y que hay que incidir en ello. Sabemos que es un problema además de socialización. Sabemos que es un problema amplio. ¿Por qué es muy difícil incidir en ello? Porque la industria pornográfica mueve mogollón de pasta y esto es un sistema patriarcal y capitalista, que van juntitos de la mano. Bueno, no es el rollo de hoy teorizar sobre esto, sino específicamente me interesó, relacionado con lo del no es no, una de las cosas que dijo Mónica Alario en la conferencia. Y es que en el guión de la pornografía que más se consume, que más millones de visitas tiene, siempre se repite un esquema en el que la mujer dice que no y el hombre acaba consiguiendo salvar esa resistencia. Es decir, el no de la mujer es algo que se espera, que está previsto. Y entonces tu papel como hombre es conseguir saltar ese límite. Y luego además, bueno, ella también explicaba, ¿no? Una de las cosas que suelen pasar es que ella empieza no, pero al final cuando él consigue violarla o acostarse con ella, llamadlo como queráis, yo tiraría más por la violación, porque si te están diciendo que no y tú insistes, perdona, pero eso ya es violencia. Lo que pasa es que al final ella lo disfruta. En realidad sí quería, pero no te lo va a decir, porque ha aprendido que no debe, ¿no? Las mujeres no tenemos que ser fáciles. Eso es un discurso que viene ya de la época de mi abuela, pero que hoy lo que hace es cambiar de forma, pero el fondo es el mismo. Entonces, una de las enseñanzas de la pornografía es, una vez más, que el no de las mujeres no es válido. Primero, que tú no tienes que tomarlo como válido, y segundo, que en el fondo ella sí quiere. Lo que pasa que te lo va a poner un poco difícil. Genera esa coreografía de la seducción, entre muchísimas comillas, que presupone que el papel de las mujeres es resistirnos y el papel de los hombres es insistir. Y al final todo acaba maravilloso, ¿no? Fueron felices, comieron perdices, acabaron follando, porque al final en realidad ella sí quería, pero no te lo tenía que decir, para que tú como hombre sepas que no es una cualquiera, sino que es una mujer que vale la pena. Al final tú consigues tu objetivo. ¿Qué tiene que ver esto con lo del no es no? Pues clarísimamente, ¿no? Es un discurso relacionado con lo sexual, las relaciones entre hombres y mujeres, heterosexuales, etcétera, en el que se está reforzando y los chicos están aprendiendo que el no de las mujeres no sirve y que además su función como hombres es no aceptar ese límite y conseguir su objetivo. Si no lo consiguen, si realmente dicen, ah, vale, que no, pues me voy,
entonces eres menos hombre. Te está dando una definición de la masculinidad, de cómo se comporta un hombre, porque si no eres un pagafantas o una aburrebragas o todas estas frases, estos términos, perdón, que seguramente ya habéis escuchado 200.000 veces. Uno de los problemas fundamentales de la pornografía es qué tipo de masculinidades está construyendo, o más bien qué tipo de masculinidades está reforzando, porque los hombres no aprenden que el no de las mujeres no es un no real y no debe respetarse solo en la pornografía. Lo han ido aprendiendo a lo largo de su vida. Y yo siempre cuento una historia que leí una vez de un padre que decía que él veía a su niño pequeñito, 3 años, 4, jugando en el parque con una niña, y estaban jugando al pilla-pilla y llega un momento en el que el padre empieza a ver que la niña se está agobiando, que ya no quiere jugar más, o se ha cansado o lo que sea, y el hijo, que está on fire, como están a veces los peques, ¿no? Pues sigue porque no se está enterando, porque es muy pequeñito, no tiene la edad de tener la empatía desarrollada, ni mucho menos. Entonces, como él fue a coger al niño y le dijo, no, si ella no se está divirtiendo, tienes que parar. Si te dice que pares, tienes que parar. Entonces, eso es una manera de enseñar el no es no desde antes de que sepan que se refiere a algo sexual, que es enseñar a los niños a leer el sentimiento o la emoción de la persona que tienen enfrente, de la niña que tienen enfrente específicamente, porque tienen que identificarse con ella, porque eso es la empatía. Esto también lo explicó Mónica Lari muy bien en la conferencia. Y respetarlo. Si te dice que no, si ves que se está agobiando, aprendamos a leer un poco de lenguaje no verbal, tú tienes que parar, porque esto es para que todo el mundo nos divirtamos. Y cuando eres muy pequeño, eso es un juego en el parque, pero cuando eres más mayor, esto es en una situación de placer sexual en la cama o en el coche o en el portal o donde buenamente puedas. Entonces, por un lado, podemos trabajar eso y eso está guay. Ahora para noviembre, en vez del no es no, ahí tirado, vamos a trabajar donde nos dicen que no y vamos a aprender a respetarlo. Y luego otra cosa que va relacionada con esto es lo del te aguantas, que os decía antes. Y si te dicen que no y te molesta, el problema lo tienes tú. Tienes que aprender, los chicos tienen que aprender, los niños tienen que aprender a gestionar su frustración y asumir que si alguien te dice que no y esto no puede ser, no puede ser y punto pelota. Y si eso te cuestiona en tu masculinidad, entonces tienes que hacerte un trabajo tú interno, pero el problema no lo tiene ella. Ayer todavía estaban mis hijos viendo que no lo pudieron soportar, no lo pudimos soportar nadie porque es malísima, estaban poniendo Gris 2. Está Gris 1 y Gris 2, a lo mejor no sabéis que existe, pues existe. Es una peli del 82, larguísima, un musical, un bodrio absoluto, en el que constantemente están los chicos siendo unos garrulos, porque así se los representa, y eso es del 82, pero lo tenemos en pelis de 2023, son unos garrulos que su único objetivo es follar en el sentido más básico de follar, y el objetivo de las chicas, aunque les apetezca, es resistirse para que estos no se piensen que son unas fáciles. Y a ellos se les celebran con grandes risas todo tipo de pequeñas actividades, trampitas y bromas que hacen para intentar conseguir su objetivo. Y al final ese es el argumento de la peli, ¿no? La lucha entre los chicos que quieren follar y las chicas que no quieren dejarse follar. Fijaros, activo-pasivo, bueno, podríamos hacer un análisis muy largo, que no es el caso. Entonces, otro momento fantástico para profundizar en el no es coger cualquier peli donde haya esto y analizarlo con el alumnado. Vamos a crear el espacio en el que puedan hablar de esto. Vamos a hacer actividades que ayuden a los chicos a admitir la frustración. Vamos a realizar actividades que ayuden a las chicas a formular abiertamente sus límites y decirlos y verbalizarlos y ponerlos en palabras. Y vamos a enseñar a los niños y niñas pequeñitos a que los niños respeten el no de las niñas y tengan la misma autoridad. Y eso es muy fácil cuando son muy pequeñitos, pero se complica la cosa hacia mitad del ciclo de educación primaria. 9, 10 años, cuando empiezan a separarse mucho según los estereotipos de género. Pues ahí tenemos que incidir y tenemos que trabajar. Entonces hay 1000 maneras de entrarle al no es no, de hacer actividades de prevención de la violencia de género, de prevención de la violencia sexual, que no hablan explícitamente de violencia sexual. No todo tiene que ser dar información sobre cifras, sobre datos, alarmar, etcétera, sino que vamos a trabajar las competencias que van a permitir que en el futuro las chicas y los chicos no se vean envueltos en situaciones de violencia sexual, porque así lo ha previsto el sistema. Y mientras tanto nosotras seguiremos intentando acabar con el patriarcado en otros lugares. Pero en coeducación, la coeducación por competencias me parece el temazo.